Hablábamos ahora en el intermedio de las dos sesiones, en el entremés, de esas armas de justicia. ¿Qué instrumentos usa nuestro Señor? ¿Qué usa Dios para guardarnos, para guardar su reino? Y para usarnos entonces en ese trabajo, en esa labor que nos dio de ser guardianes. El Señor salva, el Señor protege, el Señor guarda con su palabra, con su sana doctrina. La Iglesia ha estudiado, ha debatido acerca de cuáles son los instrumentos de la gracia. O como lo han llamado también los teólogos, cuáles son los medios de la gracia. No nos equivoquemos. El Espíritu Santo no es ningún medio de la gracia. ¿Qué estás hablando? ¿El Espíritu Santo no es usado para guardarnos? El Espíritu Santo es Dios y Dios usa sus medios. El Espíritu Santo no es usado como un medio, porque el Espíritu Santo no está por debajo de Dios Padre ni de Dios el Hijo. Hay quienes sostienen esa doctrina de que el Espíritu Santo está por debajo del Hijo y el Hijo a su vez está por debajo del Padre. De ninguna manera, porque Dios es uno. No hay tal cosa como una subordinación, y esa es la palabra que usan los teólogos, en Dios. Porque si no, Dios deja de ser Dios. Dios no se subordina a nada. Por supuesto, el Hijo habla como que es obediente al Padre. Por supuesto, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y de paso, entonces, así glorifica al Padre. Pero el Espíritu Santo es Dios en todo el poder y autoridad de Dios. Por lo tanto, no podemos hablar del Espíritu Santo como un medio de la gracia, sino que el Espíritu Santo da gracia. Eso es distinto. El medio de la gracia, o el medio que usa nuestro Señor, medio de gracia, es su palabra y todo lo que esté contenido en ella. La sana doctrina, la palabra de Dios. No podemos hablar de la sana doctrina refiriéndonos a las doctrinas que han enseñado los teólogos y que son sanas. No, Señor. La sana doctrina es la sana enseñanza. Eso es lo que quiere decir la palabra doctrina. Por lo tanto, la sana doctrina es la Escritura y la enseñanza de la Escritura plena. No estoy diciendo que haya una sana doctrina enseñada por los teólogos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los tratados escritos por los teólogos, o las predicaciones de los pastores, o la predicación de un padre a su hijo, o la exhortación de un padre o de un padre de familia a su esposa, en fin, aunque sean sana doctrina en el sentido de que sea una buena enseñanza, es sana solamente en virtud de que se enseñe la Escritura fielmente. La enseñanza de la Escritura fiel, el uso de la palabra fiel, es el instrumento utilizado por nuestro Señor. Otra vez, guarda Adán el Edén. Es decir, pon una cerca alrededor, una cerca como con espinos, una cerca para cuidar, para proteger, para atesorar, para conservar. Y ese atesoramiento, esa cerca, es verdadera en virtud de que sea Dios mismo nuestro Señor el que la construya, el que la haga. Si no es nuestro Señor el que edifica en vano, edifican los que edifican. Vamos un momento al libro de Efesios, capítulo 2. Leamos Efesios acordándonos, bueno, no podemos leer dos pasajes al mismo tiempo, leamos Efesios acordándonos de que nuestro Señor Jesucristo dice él mismo que Él es la verdad. Dice nuestro Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya vamos a los pasajes en Efesios capítulo 2. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Señor Jesucristo luego, orándole al Padre en su oración sacerdotal, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso lo dice en el contexto de que guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también en el salmo que estábamos leyendo, en el versículo 4 decía, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga de su verdad. Entonces,
nuestro Señor es la verdad y el instrumento que usa, perdóname, nuestro Señor es la verdad y el instrumento que usa es la verdad. Ahora déjeme diferenciar una cosa acá. Nuestro Señor dice del mismo que Él es la verdad. En Proverbios capítulo 8, nuestro Señor dice que Él es la sabiduría. Pablo dice de Cristo, 1 Corintios, que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero cuidado con el misticismo. Mistificar es agarrar las cosas y darles una personalidad sagrada, o darles un valor espiritual que las cosas no tienen. Entonces se mistifican. Entonces el místico es un supersticioso y tiende entonces al espiritismo. El místico cree que hay agua que es bendita, en el sentido de que es agua diferente a la otra agua y es bendita, y si se moja con esa agua entonces queda bendito. O que hay aceites que son benditos. O que hay edificios que son benditos, y entonces cuando entra a la iglesia ya está bendito, y cuando sale de la iglesia y pues le llama iglesia al edificio ya deja de ser bendito. O que hay gente que es bendita en su cuerpo y entonces lo toca y quedó bendito. En el misticismo también podemos correr el peligro de interpretar pasajes tales como ese de que el Señor es la verdad, diciendo, bueno, si estoy leyendo aquí y esto es verdad, pues eso es Cristo. No, Cristo es Cristo, y la verdad que enseña, o lo que nuestro Señor enseña, es la verdad. Y Cristo es verdadero. Y una enseñanza es verdadera en virtud de que sea la enseñanza de Cristo. ¿Deben entender? Cristo es verdadero. En ese sentido, Cristo es la verdad. Y cualquier enseñanza, si es verdadera, es porque es la enseñanza de Cristo. Si no, espérese un momento, hermano, porque no toda enseñanza es la enseñanza de Cristo. A mí, por ejemplo, me enseñaron a amarrarme los zapatos. Y no me tropiezo y no me caigo, me enseñaron bien. Así es que se amarran los zapatos verdaderamente, bueno, pues sí. Pero no puede ser verdadero si no es según Cristo, aún amarrarse los zapatos. Si es que Cristo creó todas las cosas y le dio las características físicas y de durabilidad y de maleabilidad, tiene que comenzar reconociendo a Cristo. Cristo es el creador y Cristo es el sustentador de todas las cosas con el poder de su palabra. De tal manera que si hasta sus zapatos continúan amarrados es porque Cristo los sostiene. Cristo es la verdad, entonces, en ese sentido. Pero hay la verdad del mensaje de Cristo. Entonces somos guardados por Dios nuestro Señor si estamos en Cristo, pero no de manera mística, como he entendido que nos metemos de verdad en Cristo, en el ser de Cristo, nos metemos dentro de Cristo. Una de las cosas que venían, no todos buscando, pero algunos supersticiosos, místicos, de nuestros antepasados españoles que descubrieron estas tierras, era la fuente de la eterna juventud. Y por ahí hay algunos relatos que dicen que tal vez cuando vieron el Orinoco o la desembocadura del río Orinoco, pensaron por su belleza que de pronto estaban cerca de esas aguas. Y tal vez la misma desembocadura podría ser la fuente de la eterna juventud, de la eterna vida. La Biblia promete la vida eterna, pero no en sentido místico. Y Cristo resucita. Y Cristo da vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. Y Cristo resucita los cuerpos. Y primicia de la resurrección es Él mismo resucitado. Pero no porque se tome un agua, o porque lo unjan con un aceite, o porque se meta en un recinto, sino porque está en Cristo. Pero estar en Cristo no es estar dentro del ser de Cristo, que como que uno hace parte de, si es la naturaleza humana de Cristo, hace parte de pronto de sus fibras, de su carne ya resucitada, o de sus huesos gloriosos ahora, o que hace parte o se mete uno dentro de su naturaleza divina, en su divinidad y en su deidad, sino que está en Cristo, está en su verdad, en su pacto, en su promesa, en su fidelidad. ¿Me explico? Yo digo, ¿me explico? Amén. Está en Él, está en Cristo. Hacemos parte de Él.
de su iglesia, de su cuerpo. Claro, los teólogos hablan del cuerpo místico, pero no el cuerpo místico como que somos el cuerpo de Cristo físico, el cuerpo encarnado de Cristo sobre la tierra, sino en su pacto. Es el cuerpo como comunidad, el cuerpo como comunidad. En algunos lugares o comunidades se habla de los bomberos, dice el cuerpo de bomberos. Es una forma de decir que es la organización de bomberos. O el cuerpo policial, no es el cuerpo de los policías. Es la organización, la institución policial con todo lo que constituye y tiene que ver con esa corporación. Somos del cuerpo de Cristo, somos de la iglesia, somos de su corporación. Dijimos, Efesios capítulo 2. Fíjese, por ejemplo, el contraste desde el versículo 1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Y utiliza una preposición interesante. La preposición en muertos en delito. Dice, no, esa manera extraña de escribir, de hablar de Pablo. ¿Por qué no dice estábamos muertos por pecadores? ¿Cómo que muertos en delitos? No místicamente, metido en un pecado. Cuando uno dice estoy metido en problema, no es que hay un problema y que se mete físicamente ahí en el problema, sino en el estado jurídico en el cual se encuentra con respecto a Dios, o con respecto a su ley, o con respecto a su pacto. En delitos y pecados, ¿cuál es el estado entonces? Pues ese de transgresor, de pecador, y por lo tanto, ¿cuál es su condición? Pues muerte. Versículo 2, otra vez, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente del mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, muertos en delitos y pecados, es decir, conforme a un orden, siguiendo un orden de cosas, obedeciendo una orden. ¿De quién? Primero, de la corriente del mundo. La corriente del mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Va a la corriente. La moda, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de vivir. Según el mundo. No es el mundo físico, sino el mundo aquel que es una forma de vida contraria a Dios nuestro Señor. Y según el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivíamos entre los hijos de desobediencia. Bueno, entre los hijos, o sea, metidos dentro del cuerpo de los desobedientes. No, pero yo era un monje, a mí ni siquiera me gustaba estar con la gente, pero no era cristiano, entonces yo también vivía entre los hijos de desobediencia. Sí, porque está hablando de su estado para con Dios y por lo tanto de su condición de muerto. Y éramos por lo tanto, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, bajo la orden de la corriente del mundo, bajo la orden de el príncipe de las tinieblas y bajo la orden de nuestra propia carne, de nuestra propia voluntad, de nuestros propios pensamientos. La carne no se refiere a lo físico, la carne se refiere a el contraste que hay entre la obediencia y la desobediencia. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Es un contraste entre la carne, lo físico y lo espiritual. No, porque no es el espíritu del hombre el que da vida. ¿Cuál es el espíritu que da vida? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No es un contraste entre la parte inmaterial, espiritual del hombre y la parte material, la carne o corporal, somática del hombre, sino es un contraste entre lo que es contrario a Dios y lo que es en pro, a favor de Dios nuestro Señor. Éramos por naturaleza hijos de ira, porque seguíamos la voluntad otra vez del mundo, del príncipe de las tinieblas y de la carne, es decir, de la concupiscencia, es decir, de la maldad, es decir, de ese deseo rabioso de ser desobedientes a Dios. Y luego dice, decía previamente, estábamos
en eso, metidos ahí. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo. Primero, nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales. Nos dio vida con Cristo. ¿Cuándo vivió Cristo? Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. ¿De qué está hablando entonces? De una resurrección. Estando muertos, nos dio vida con Cristo, con la resurrección de Cristo. Pero si cuando Cristo resucitó yo no existía, entonces ¿cómo iba a resucitar yo con Él? Porque no es una resurrección mística, es la resurrección de mi estado de antes de muerto, ahora para con Dios estoy vivo. En virtud de la resurrección de Cristo, con Él resucité. Nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Es la posición de exaltación en la gloria de Cristo. La gloria de Cristo que goza nuestro Señor en su cuerpo o en su naturaleza humana y de la cual participa la divinidad de Cristo en virtud de que es una sola persona. Su naturaleza humana y su naturaleza divina en una sola persona, dos naturalezas. La gloria de la naturaleza humana es que fue resucitada. La naturaleza divina no resucita, porque si no estaría muerta, deja de ser Dios. La gloria de la naturaleza humana es que es tomada al cielo. La naturaleza divina no es tomada al cielo, de otra manera Dios no sería Dios, no estaría en todas partes, no sería omnipresente. La gloria de la naturaleza humana que es sentada a la diestra del poder de Dios. La naturaleza divina ha estado siempre en su trono eterno. Pero con Cristo soy sentado también, es decir, se me da un puesto de dignidad. Bien dice Pedro, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, como de reyes. En los lugares celestiales en Cristo. Claro, versículo 7. Tiene un fin, tiene un propósito, mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y otra vez usa la preposición en. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso lo hizo nuestro Señor porque a Él le place. Es por su gracia. ¿Qué hice yo para que nuestro Señor hiciera eso? Nada. Entonces, ¿por qué dice? Por medio de la fe. Bueno, la fe es más bien una humillación de reconocimiento y decir, sí, yo creo. Pero es por su gracia, por medio de la fe. Y aún la misma fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La misma fe es un don de gracia. Ahí tienes la gracia. Humíllate y reconoce. Di que crees. Cierta y verdaderamente. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios nos hizo y nos creó en Cristo? Pero no está hablando de la creación original, sino de la nueva creación. Ahora creados en Cristo, no metidos dentro de Cristo de manera mística, sino creados en Cristo en una nueva relación con Él según su pacto. Es el nuevo pacto, ¡qué alegría! Son las nuevas condiciones de Dios para nosotros. Como lo dice en Hebreos, es el nuevo pacto, ya no estáis en el antiguo. En Cristo Jesús, versículo 10, para buenas obras. El propósito por el cual estás en Cristo, el propósito por el cual has sido salvo por la gracia, el propósito por el cual has sido resucitado con Cristo, el propósito por el cual has sido puesto en los lugares celestiales es
para buenas obras. ¿Quita eso que el propósito es para su gloria? No. No es que las obras son para gloria de Él también. Todo es para su gloria. Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las obras son por su gracia. Porque las obras son creadas por Dios o preparadas por Dios de antemano. Es decir, Dios ha ordenado y ha dicho, estas y no otras son las buenas obras y yo las doy y las entrego. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por la que llamada circuncisión hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos en Cristo y con Cristo? Que somos ahora para con Dios y según Dios, en otro estado y condición diferente según su pacto nuevo al cual antes éramos ajenos, alejados, extranjeros. Nada que ver en ese pacto con Dios nuestro Señor. Pues entonces, la protección del reino es según la sana doctrina solamente en Cristo, en su pacto. Uno no puede proteger el reino si no está en el reino. Hablemos en otros términos, no puede prestar el servicio militar si no es ciudadano de ese reino, para que lo defienda. Si no está en Cristo. Claro que nuestro Señor usa instrumentos viles, nos usa a nosotros. Y nuestro Señor usa instrumentos viles, incluso ciudadanos que no son de su reino, en pro de su reino. Acordémonos de Ciro, por ejemplo. Pero la protección eficaz, ordinaria, normal del reino está en las manos de Cristo nuestro Señor, usando como instrumento a aquellos ciudadanos que son hechos parte de su reino y que están en Cristo, por la razón de que si esos mismos ciudadanos, como lo vimos en la sesión primera, no son ellos mismos guardados, resguardados, protegidos, ellos no pueden guardar, ni proteger, ni resguardar, ni atesorar nada. En virtud de que los ciudadanos del reino son ellos mismos guardados, en esa virtud pueden guardar también. Por lo tanto, es necesario que esos ciudadanos o que esas personas que les guardan sean ciudadanos del reino. Es el papel importantísimo de la verdad y de la sana doctrina en aras de proteger las cosas de Dios nuestro Señor. Porque es necesario estar en Cristo, es decir, estar ahora en su pacto. ¿Cuál pacto? Bueno, pues en el suyo. El que Él hace, ¿cuál? Pues el de la gracia, y dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. De otra manera estamos alejados, ajenos. De otra manera somos no guardianes del reino, sino enemigos de ese reino. Destructores, enemigos del rey y por lo tanto enemigos del reino. ¿Qué es el reino? Es todo aquello en donde el rey ejerce jurisdicción. Eso es lo que es un reino. Donde el rey ejerce su autoridad. En donde el rey es plenamente potente. En donde el rey gobierna. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, que por la llamada de circuncisión hecha por la mano de carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ahora en Cristo y con Cristo. Versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros de los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, por lo tanto ahora sois ciudadanos de Israel. Antes alejados de la ciudadanía, ahora ciudadanos de Israel. Como el Señor le dice a sus enemigos, no penséis que porque vosotros sois descendientes de Abraham, sois Israel, vosotros sí sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo queréis hacer. Pero Abraham nunca quiso hacer tal cosa. Yo sé que sois hijos de Abraham, y uso la palabra esperma, pero no hijos.
en el sentido de hijos del pacto. Sois descendientes de la carne, de la genética, pero no hijos, pactualmente hablando. Abraham está en Cristo. Y si arrancados ahora, como dice Pablo también, del árbol silvestre y injertados en el árbol de la casa, pues somos de esa casa. Pero el árbol no es Abraham. El árbol es Cristo. Porque estamos en Cristo, no en Abraham. Abraham mismo, él era un gentil, un adorador de los demonios, un idólatra, según nos enseña también el Evangelio. Arrancado él, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, sal de tu parentela, de tu casa. Es decir, ¿será que esto nos suena a nosotros acá? Desarráigate de tu tierra y vuélvete un inmigrante. No solamente inmigrante en sentido físico, geográfico, sino un inmigrante en sentido pactual, religioso, espiritual. Pasa de un reino al otro. Ya no eres seguidor. No lo serás. De la religión, de la espiritualidad, del pacto de tus padres antiguo, de desobediencia. Yo haré de ti una nación grande y en tu simiente serán benditas todas las familias y todas las naciones. Tu simiente, que es Cristo. Si estamos en su simiente, el Señor Pablo, somos hijos de Abraham. Es el Israel. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué va a decir uno que uno es guardián del reino? Mire qué cosa tan interesante. En las Sagradas Escrituras nadie podía salir en la ley de Moisés. Cuando el pueblo salió libre de Egipto y fue metido a la tierra prometida, ningún hombre podía salir a la guerra, haciendo parte de las filas del pueblo de Dios, a pelear con los cananeos, con los de Jericó, si no era ciudadano de Israel. Solamente los varones de 20 años o más que han sido circuncidados pueden salir. Solamente los varones que han celebrado la Pascua, es decir, que han declarado una conversión y que les valía entonces también una ciudadanía, podían salir a la guerra. Yo os envío otra vez como ovejas en medio de lobos, como corderos en medio de lobos. Pues si son los corderos de Cristo, no sale en medio de los lobos para que se lo coman los lobos, son ovejas comiéndose a los lobos, derrotando a los lobos. Eso es una cosa impresionante en la Escritura. Pero sí son las ovejas de Cristo. No se puede ser, además de oveja o lobo, en el intermedio, una, qué sé yo, otra especie de animal, en esa alegoría. O se es oveja, o se es lobo, o se es oveja, o se es cabra, dentro de las naciones. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, otra vez, en Cristo. No metido, yo repito y repito y repito, no metido en el cuerpo divino ni humano de Cristo, sino metido en el pacto de Cristo. Ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es la espiritualización o el misticismo de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene como un poder que uno huele la sangre y se va detrás, y por eso ha sido hecho cercano. La sangre de Cristo ha pagado el precio exigido justamente. Claro, el precio exigido ¿por quién? No por el diablo, sino por Dios. Es a Dios al que se le propicia, no al diablo. Somos propiciados delante de Dios. ¿Cómo propiciados? ¿Qué hicimos para propiciar? Nada, ya dijimos, ya se dice, es por gracia. Él es el que lo hizo. Entregó su sangre. Pablo dice que él era ciudadano romano de nacimiento. El romano dice, no, a mí me costó una fortuna. La ciudadanía romana costaba una fortuna. Se la quería pagar en metal.
la quería pagar prestando el servicio militar. Bueno, está bien. Creo que eran 6 o 7 años sirviendo en las legiones. O unos 20 y tantos sirviendo en la armada, en las galeras romanas. Es muy costosa esa ciudadanía. Más costosa es la ciudadanía del reino. Nadie la puede pagar. Y que digan el pacto ahora, este es mi hijo, es ciudadano. Ya no está muerto, está vivo para conmigo. Págame y te hago ciudadano. Es lo que pagó Cristo con su sangre. Ah, bueno, ya eres ciudadano, ahora sí puedes servir en la legión número 39 que sirve en Dacia o en Bretaña, qué sé yo. ¿Cuál es el puesto que Dios te dio en el reino? Pero primero preguntémonos, ¿soy ciudadano del reino? ¿Estoy en Cristo? ¿Soy de Cristo? ¿Fui resucitado con Cristo? ¿Me dio vida eterna? ¿O todavía ando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Ando en las concupiscencias de mi carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y soy por naturaleza no hijo del reino, sino hijo de la ira. Está el rey y por lo tanto el reino airado contra mí. Soy enemigo de Dios. Soy enemigo de su verdad. Soy enemigo de su evangelio. He rechazado la promesa. La buena nueva, es decir, el evangelio, la buena noticia, toda la palabra de Dios para con los que son de su pacto es una buena noticia. Para los que no son de su pacto, toda la palabra de Dios es una desgracia. Toda la palabra de Dios y Dios mismo, para los que son de su pacto, nuestro Señor mismo, es una bendición, una buena noticia. Pero Dios mismo, para los que no son de su pacto, es una desgracia, es una maldición. Él es piedra, nuestro Señor, sobre la cual se edifica, o Él es piedra, en la cual se tropieza. Por lo tanto, su palabra toda también es una piedra, es una bendición. Es una roca en la cual se defiende uno, puede cumplir su labor de ser el guardián de su casa, de su familia, de su hogar, de su mismo ser, de su cuerpo, de su alma, de su corazón. Guardián participante del cuidado de la iglesia, si es de Cristo, si es con Cristo, si está en Cristo, a favor de Cristo. Versículo 3 es que ahora en Cristo, dice, pero ahora, como dice, es una nueva era. Uy, mi hermano, no use esa palabra tan fea, tan horrible, la nueva era. La nueva era verdadera, el nuevo pacto, el ahora vivimos. No la basura de la nueva era del diablo, con sus mentiras. Esa era no es nueva, es vieja. Nuestro Señor es el que establece lo nuevo para quitar lo antiguo. Él es el que da un nuevo corazón, una nueva vida. Ahora, en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Otra vez es una espiritualización de la paz. Cristo es la paz. Sí, Cristo es la paz. Pero no es una espiritualización de la paz, sino que si Cristo nos ha reconciliado con Dios el Padre, entonces tenemos verdadera paz. Por eso Cristo es la paz. Bienaventurados los pacificadores. Buscamos pacificar, buscamos la pacificación. De verdad no buscamos la paz, la reconciliación, sino es en Cristo. Es decir, sobre el fundamento de su palabra, de su verdad y de su justicia, de lo que Él dice. Es decir, de su método, de su voluntad. Y eso vamos a hablar más tardecito. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿De ambos cuáles? ¿De qué estás hablando? De ambos.
En el versículo 12 estaba diciendo alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos. Había un pueblo y otro pueblo, ahora hizo un solo pueblo. Un solo pueblo en paz con Dios. El Israel verdadero es el que está en Cristo. Siempre ha sido el Israel verdadero el que está en Cristo. Abraham nunca quiso matarme, nunca quiso hacer eso. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo te llamas tú, señor intérprete de la ley, o fariseo, o escriba? Benjamín. Mira, Benjamín, te estoy diciendo, tú no eres Israel, tú no eres judío, no eres hijo de Abraham. En otras palabras, perdónenme por dramatizar la escena de Juan capítulo 8. Pero ahora en Cristo, no importa, o fue muy gentil, no estoy diciendo gentil en el sentido de muy amable, muy caballeroso, muy cortés, no, gentil en el sentido que usa la palabra, la escritura, la palabra gentil. Es una persona que no ha reconocido como judío del pacto de Dios, pues bueno, no importa. Eras un griego adorador de Venus, o tal vez un cartaginés descendiente del mismo Aníbal, adorador de Baal y de Astarot, Astarte. No importa. Estás en Cristo. Eres un pueblo con Dios. Versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Cristo mata la enemistad. ¿Cuál enemistad? La enemistad con Él, con Dios, y la enemistad de todo lo que es en pro de Dios, y por lo tanto esta enemistad en contra de aquello que no está por Dios. Cuidado, no guardamos amistad con el mundo. ¿El reino guarda amistad con el mundo? No es solamente Dios el que guarda enemistad con el mundo, sino su reino. El rey está enemistado con el mundo, pero sus súbditos sí están amistosos con el mundo. No. ¿Por qué hace nuestro Señor de los dos la amistad de los dos pueblos, quitando la enemistad? ¿Porque ahora somos amigos del mundo? No, porque el mundo es hecho parte del reino. ¿Qué está diciendo? ¿Que el mundo es parte del reino? El mundo convertido. El mundo convertido es hecho parte del reino. La nación que no se ha convertido, ahora convertida, es parte del reino. La familia que no se haya convertido es parte del reino. La iglesia que no se haya convertido es parte del reino. La universidad que no se haya convertido es parte del reino. El individuo que no se haya convertido es parte del reino. El hombre, la mujer, el niño que no se haya convertido es parte del reino. No es la amistad del reino con el mundo, sino que el mundo hace la amistad con el reino, porque dice, me rindo ante los términos de tregua que me da el reino. Otra vez, la palabra para guardar, para proteger, es una palabra que implica una defensa, pero una defensa beligerante, una defensa amenazante, una defensa conquistadora. Pues bien, el reino de Dios, nuestro Señor, tiene unos términos para con sus enemigos. ¿Cuáles son los términos? El arrepentimiento y la fe. Según la ley de Moisés, el pueblo de Israel no podía salir a la guerra sin presentarle primero los términos a los paganos. No irás a la guerra sin que primero le presentéis los términos de rendición. ¿Os rendís? ¿A quién? ¿A Josué? No. ¿A David? Tampoco. Nos vamos a hacer esclavos de los hombres. ¿Os rendís ante quién? Ante el Dios de Israel, ante Jehová. Los egipcios, que eran los enemigos, que fueron destruidos, sus hijos matados, los primogénitos, su economía dañada totalmente, su país arrasado con las plagas, su ejército borrado. El egipcio o el extranjero que quiera salir contigo podrá hacerlo. Se circuncidará y celebrará la Pascua. Tiene que aceptar los términos. Se ciudadanizará, tiene que arrepentirse. Celebrar la Pascua, es decir, aceptar que Él es el que salva, tener fe. Él es el que libra por la sangre que Él provee.
para que pase de largo y no nos mate, no nos condene. Él es el Salvador. En su sangre y por su sangre hemos sido reconciliados. Reconciliados con Dios a ambos cuerpos, en un solo cuerpo, mediante la cruz. Ambos pueblos tuvieron que ser reconciliados. Es decir, los pueblos tienen que caer bajo su dominio y rendirse ante los términos de guerra que Él da, o de paz mejor, o si no son objeto de su ira. En ese sentido, dice Pablo, entonces en 2 Corintios, somos embajadores de Dios nuestro Señor. Por eso les suplicamos, arrepentidos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, a Él lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para reconciliarnos, somos injustos. Para que fuésemos hechos justicia, Él nos da su justicia, reconócelo, humíllate, arrepiéntete. De otra manera no puedes librarte. Tienes una labor de protección, pero tú mismo no puedes protegerte. Tienes que caer bajo la protección. Si te rindes ante su reino, inmediatamente entras bajo la protección del rey para poder proteger también. En la antigüedad, las ciudades amuralladas, ¿para qué se construían las murallas? Bueno, las murallas con grosores impresionantes de muchos metros. Imagina una pared de muchos metros de gruesa. Pero no todo el mundo vivía dentro o adentro de las paredes, dentro de la fortaleza, dentro de la ciudad, dentro del castillo. Hay una inmensidad de gente que vivía afuera. Los que vivían afuera, los agricultores, los ganaderos, los pastores. Pero cuando veían el enemigo, el vigía, el atalaya, el que se subía sobre la torre más alta, yo creo que el que tenía hipermetropía, o sea que veía más de lejos, decía, ya vienen los enemigos. ¿Qué hacían los que estaban afuera? Si no, aquí nos quedamos nosotros a defender la muralla. ¡Para adentro! Os rogamos, entrad dentro de la muralla, métete en Cristo. Bueno, uno no se puede meter en Cristo. Reconoce que Cristo, por su gracia, es el que te salva. De otra manera estás afuera y serás tratado como enemigo. Hermanos, al que no está en Cristo, Dios lo ve con ira, como enemigo. Pobre, desgraciado, miserable. Estoy amenazado y bajo un peligro latente si no me meto adentro de la muralla. Y dentro de la muralla entonces se cumple el pacto, el rey cumple el pacto. Aquí dice, el rey lo escribió, yo lo salvo. No es mi enemigo. Claro, te pongo a ti un puesto allí, con los flecheros o con los que lanzan el aceite caliente, qué sé yo, hirviendo. También eres embajador. Ve y dile las razones por las cuales tienen que rendirse, tienen que someterse. Podrás entonces ser un guardián. Si no, no. Pero esas condiciones son según la verdad. Si la condición para estar en el pacto de Dios dice, mira, el rey dice que para estar en el pacto mata a un hijo, dedícaselo. No. Si la condición dice, mira, haz esto o aquello otro que el rey quiere verte a ver, si eres bueno para servirle en el reino, tampoco nadie puede servirlo a él, si no es porque Dios le da el poder para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que hacemos, cumplimos, no después de morirnos, sino para que pongamos por obra. Hermano, pero es que la salvación no es por obra. Sí, ya sé. Pero eres salvo, no para que seas un ocioso, sino útil en las manos de Dios. Pero no puede ser útil, dejar de ser ocioso,
Si agarras una pala y dices, mira Señor, ¿cómo te sirvo? Estoy abriendo huecos. ¿Quién te mandó? ¿Quién te dijo que usaras esa pala? ¿Quién te dijo que escarbaras ahí? Si no cumples la voluntad de Dios, que Él mismo te diga, no dejarás de ser un ocioso. ¿Quién te dijo, Pedro, que es con una espada quitándole la oreja a Malco o cortándosela, que defiendes el reino? ¿Es así? Es Dios el que te dice cómo y cuándo, en dónde, la circunstancia, los instrumentos, absolutamente todo. Incluida la manera de hacerte del reino, que es por su gracia. ¿Y qué palabras uso? ¿Hacerte tú del reino? No, uno no se hace del reino. Es Dios el que le toma el juramento, lo trae, lo arrastra, le levanta la mano, le dice, habla, lee aquí, estas son las palabras, convéncete, arrepiéntete, te pongo el arrepentimiento en el corazón, te doy la fe, no puedes resistirte, ¿verdad que no? Es el poder del Espíritu Santo. Tiene más poder Lázaro de resistirse a ser resucitado que el poder de un pecador es resistirse, arrepentirse, si es que el Espíritu Santo lo llama con la misma voz poderosa de Cristo, porque es Dios. Y ser hecho protegido entonces, y guardado, hombre, para proteger. Amas a tu familia, amas a tu hogar, amas el pedazo de reino que Dios te dio, suplícale que seas de su reino y puedas proteger ese hogar. Amas al reino de Dios, suplícale. Bueno, uno no puede amar al reino si no es del reino. Entonces persevera en el reino. Tened cuidado, procurad seguir cuidando de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer. Seguid guardando. ¿Se supone que ya lo eres? Vamos al Salmo 119, un momentito, por favor. Versículo 34. Mira, versículo 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hay una cosa impresionante. Mire, la misma palabra que se usa en la Escritura para guardar, proteger. El Edén es la misma palabra que se usa en la Escritura para cumplir los mandamientos de Dios. La misma palabra que se usa guardar, para guardar el Edén. Dios puso a Adán para ¿qué? Lo cultive, para que lo ponga a funcionar, y también para que lo guarde, lo cuide, lo proteja. Pues bien, esa misma palabra que se usa para guardar el Edén es la palabra que se usa para cumplir los mandamientos y los estatutos de Dios, para hacer su voluntad. No se puede ser guardián del reino, no se puede ser cuidador del Edén, de su esfera en la cual Dios lo puso. No se puede cuidar primero si no está en Cristo. Es decir, si no está en aquel que guardó los mandamientos por uno, para que seamos justificados. No podemos nosotros hacer obras de justicia delante de Dios. Cristo las hizo por nosotros. Nos dio su justicia. Imagínense una cruz que baja del cielo. Una cruz baja del cielo y un crucificado ahí bajó del cielo. Ese es tu crucificado, es el que murió por tus pecados. La segunda persona de la Santísima Trinidad no bajó así de los cielos, se encarnó primero en el orden en que una persona, un ser humano común y corriente es ser humano, para cumplir la ley desde muy pequeñito como niño, creciendo en gracia para con Dios y con los hombres. Y ser obediente en todo,
hasta la muerte. La obediencia de Cristo no es solamente la pasión, la muerte. La obediencia de Cristo es toda su vida perfecta delante de Dios nuestro Señor, en cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios nuestro Señor, perfectamente en toda la ley perfecta de Dios. Necesitas que Dios te implante esa justicia de Cristo. Estar en Cristo. No es simplemente un acto de amor de Cristo, sino de Dios, sino es un acto de justicia de Dios. Dios hace justicia, propicia su ira con sangre, pero al pecador con el cual está irado lo cubre de justicia, la justicia perfecta de su Hijo. Somos justificados, somos propiciados, somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Como justificados? ¿Me explico? ¿Cómo hemos de vivir entonces? Según la corriente de este mundo, según el príncipe de maldad. ¿Cómo hemos de vivir? Según nuestros pensamientos y deseos. Cuando Pablo dice que eso era en otro tiempo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré otra vez tu ley y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón. Mire que no dice es por mis obras que yo me salvo. Le dice al Señor, tú enséñame, tú inclina mi corazón, tú dame entendimiento, tú aparta mis ojos, tú confirma, quita de mí el mal. Porque ciertamente el corazón humano es perverso, maldito, insondable. ¿Quién lo conocerá? Sus motivos. Pero tú, versículo 36, inclina mi corazón. Pero eso no es el corazón que no es regenerado. El hombre todo completo es regenerado. No puedes ver el reino, no puedes entrar en el reino si no eres nacido de nuevo, es decir, nacido del agua y del Espíritu, el cumplimiento del nuevo pacto de la promesa de Ezequiel, capítulo 36, les daré un corazón nuevo. Jeremías 31, les daré un corazón nuevo, les haré cumplir mis leyes, las escribiré en su corazón. Si cumplís la ley, los mandamientos, actuáis como protegiendo el reino, porque estamos guardando el reino, guardar los mandamientos. Guardar el reino es guardar los mandamientos. No es que estoy aquí guardando los mandamientos y después me dedico a guardar el reino. Cuidar su alma, su corazón, cuidar su cuerpo, cuidar su hogar, cuidar su pueblo, cuidar su iglesia, es cumplir los mandamientos con la ley de Dios nuestro Señor, que dice que haga en cuanto a su alma, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su iglesia, en cuanto a su mujer, en cuanto a sus hijos. ¿Qué dice el Señor que haga? Es decir, guarde los mandamientos, es decir, guarde el Edén. Pregunta. Si el Señor le dice a Adán, ahí estás para que guardes el Edén. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Adán al Señor? Señor, ¿pero qué tengo que guardar si todavía no hay pecado? Que yo sepa, todavía no he pecado, Señor. No he tenido hijos malos, un tal Caín. Entonces, ¿de quién lo tengo que guardar? ¿Y cómo, Señor, tengo que guardarlo? No tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es estirar la mano, comer, plantar unas semillas, cuidar los animales, ponerles nombre. Bueno, mucho trabajo tenía. ¿Pero qué guardar? Pues eso precisamente. Cumple lo que te digo y no comas de tal cosa. Cumple los mandamientos. Porque si no, como no lo guardas, te expulso, te echo, no eres parte del reino. Necesitas comer ahora del otro árbol, del de la vida. Y vivir y poder meterte otra vez al reino. El árbol de la vida es Cristo. Cristo es el que da vida.
Quita de mí, perdóname, Salmo 119, versículo 37, aparta mis ojos, aparta, Señor, que no vean la vanidad, avívame en tu camino mis ojos, inclinados a la vanidad, es decir, inclinados a la codicia, ver y codiciar. Moisés de Eva vio el fruto que era bueno y agradable y lo codició y estiró y comió. Qué cosa tan interesante, el último mandamiento de los 10, no, codiciarás. Pero cuidado, porque el último mandamiento, el 10º, es el primero en cumplir antes de robar, antes del 8º, antes de violar el 7º, de adulterar, tiene que cumplir primero el 10º. La codicia. Quita, perdóname, versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Dice que el salmista pone toda su confianza en Dios nuestro Señor. Él es el que salva. Él es el que garantiza la protección. Pero Señor, tú que salvas y garantizas la protección, ayúdame a proteger. Ayúdame a guardar. Hazlo tú. Versículo 40, y aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Es importantísimo, hermanos, conocer el Evangelio. De otra manera, no se puede ser guardián ni proteger nada. Lo conocer en la Biblia no es conocer de manera simplemente como que obtiene un dato, ¿no? Yo tengo una computadora, ¿qué será? Ahí le meto unos datos o ahí le bajo una aplicación, le meto los datos, la computadora sabe. Si la computadora conoce la salvación, le puse la Biblia. No conocer en la Escritura es tener una intimidad con el que le enseña, con la cosa conocida, que es parte de esa cosa o esa cosa parte suyo. Conoció a Adán, a Eva, y dio a luz a Caín. Conocer íntimamente a los que antes conoció, a esos los predestinó, los conoció íntimamente en su amor. Conocer el Evangelio es conocer de manera íntima a Cristo, conocer vivamente. ¿No es que sabe ya? ¿Conocer el Evangelio así? A mí me lo contaron. Como le preguntaron a un hombre, bueno, ¿tú qué religión eres? Dice, bueno, yo un día leí la historia de Jesús y sus 12 amigos, yo creo que yo soy cristiano. Es conocer al Señor como Salvador. No se puede conocer al Señor como el Salvador si no se conoce su salvación, si no se ha metido y sabe que vienen los enemigos y de verdad lo protege. Y lo salvó de sus pecados. Conocer el Evangelio totalmente. Conocer de qué lo salvó nuestro Señor, en virtud de que nuestro Señor lo salvó porque usted era un pecador. Conocer su ley para ahora ponerla por obra, para buenas obras, para que ninguno se gloríe. No puede hacer unas buenas obras otra vez, sino es las que Dios le da. Y hablaremos de eso en la siguiente ocasión.